Hola a todos y bienvenidos a una nueva Open Session de nuestro programa de 11 semanas con Multiplica. Nos encanta saludarlos y contar con su participación en esta sesión de hoy. Esperamos que todos se encuentren muy bien y ojalá con mucha salud y tranquilidad en casa. Mi nombre es Kelly Núñez y estaré acompañándolos moderando la sesión de hoy. Hoy estaremos hablando sobre Conversion Rate Optimization y la mejora continua de nuestro e-commerce. Abordaremos técnicas de captura de datos para un proceso de mejora continua que le permita a negocios digitales utilizar datos de comportamiento de usuarios para testear experiencias online que mejoren la conversión. Nuestra panelista de hoy es Ingrid Moreno Páez. Ingrid es Digital Analytics Consultant en Metriplica Colombia, con 6 años de experiencia en analítica digital, con énfasis en estrategia y análisis de información. Apasionada por la tecnología y los procesos de optimización y con conocimientos en Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize, CRO, SEM y SMO. Les recuerdo que al finalizar tendremos un espacio habilitado para sus preguntas y que próximamente compartiremos el material de esta Open Session para que puedan repetirla cuando gusten. Nuevamente les agradecemos su asistencia y los dejo con Ingrid para empezar la sesión de hoy. Bienvenidos. Gracias, Kelly, por tu introducción. Buen día a todos. Gracias por registrarse y conectarse a la sesión de hoy. El tema que vamos a abordar es el método de la mejora continua, el proceso de CRO y el análisis y la importancia de hacer un buen análisis de información. Decidimos escoger este tema principalmente por el tema de la pandemia, por todo el tema que estamos enfrentando y por todos los retos que tenemos de vender productos, de ofrecer nuestro producto, de entender a nuestro usuario. Ya las marcas sí o sí tienen que empezar a vender todos sus productos por internet y esto es un reto para nosotros, cómo nosotros podemos aprovechar esa información y empezar a entender el comportamiento del usuario, bien sea positivo y negativo, para brindarle una experiencia cada día mucho mejor. El día de hoy quiero abrir la charla con esta frase, y es que sin datos solo somos otra persona con opinión, y esto es la base de todo. Siempre entramos a comités, siempre estamos en constantes reuniones, miramos la competencia, miramos qué pasa en el mercado, qué pasa con nuestros activos, pero finalmente solo son opiniones que podemos potencializar y poner mucho más robustas cuando nos encontramos con datos, cuando tenemos información detrás, cuando tenemos observación, análisis. Entonces la invitación es a que analicemos la información, utilicemos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y le saquemos el mayor de los provechos. La agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar primero de las técnicas de capturas de datos, vamos a hablar del CRO y la mejora continua, y para finalizar vamos a hablar de un ejemplo de A/B test. ¿Cómo hacer un uso de la data correcta? Vamos a contarles el día de hoy un método que nosotros utilizamos llamado medición end-to-end. La medición end-to-end abarca desde lo más general hasta lo más pequeño. Podemos analizar datos muy grandes, analizar datos muy pequeños, analizar medición de punta a punta. Nosotros lo tenemos en 5 pasos. El primero es el clic masivo, el clic en detalle, la voz del consumidor, el tema de texting y experimentación, y para finalizar, la inteligencia competitiva. Quiero aclarar que este método no necesariamente se tiene que usar de manera lineal. El método puede saltar desde lo masivo a la voz del consumidor, desde el detalle a lo masivo, y ya más adelante van a entender un poco el porqué. ¿Cómo lo hacemos nosotros y cómo le sacamos provecho a esto? Armando un guión de la historia, entendiendo qué pasa con nuestros usuarios, hilando todas las interacciones que tenemos, las intenciones que tienen, las experiencias positivas o negativas que tienen en nuestras propiedades digitales. Veamos el primero. El primero es el clic masivo. El clic masivo responde a la pregunta ¿qué? Decidimos relacionarlos con preguntas porque nos parece muchísimo más fácil empezar a entender con preguntas qué queremos responder con cada una de nuestras herramientas. Este hace referencia al conjunto de herramientas de medición que nos permite comprender qué hacen los usuarios en nuestro sitio web. Cuando hablo de herramientas de medición, no nos limitamos a ningún tipo de herramienta. La herramienta con la que ustedes tengan de soporte, bien sea Google Analytics, bien sea Adobe Analytics, bien sea un dashboard que ustedes ya tengan personalizado para tomar decisiones de negocio, es esa base inicial que nos permite tener una información masiva para tener un punto de partida. ¿Qué hacen los usuarios? ¿Qué contenidos consumen en nuestro sitio? ¿Qué está pasando con el funnel?
cuáles son las palabras que más buscan, qué intención tienen, si están completando lo que nosotros queremos y respondernos siempre al qué y al qué. Un ejemplo de los clics masivos son todos los reportes que tenemos en nuestras herramientas de analítica. Si tenemos objetivos de conversión seteados, muchísimo mejor. Si tenemos dimensiones personalizadas, nos van a permitir tener mayor granularidad de la información, tener un mayor cruce, si estamos analizando las palabras que buscan los usuarios y mucho mejor si nuestro sitio responde a esa intención de búsqueda de los usuarios, analizar los funnels, analizar las fuentes de tráfico, analizar todo lo que pasa con nuestro usuario para tener diferentes puntos de partida. Esto nos permite tener una visión general de lo que está pasando y hacer un uso correcto de nuestras herramientas. Tengamos un ejemplo práctico y es que estamos evidenciando que tenemos una fuga en nuestro proceso de checkout en nuestro e-commerce y evidenciamos que es en un paso específico y es en el paso 3. ¿Cuál sería el paso a seguir? Ir al cómo. El cómo ya viene siendo el clic en detalle. Este nos permite entender qué ha pasado con el usuario y con el comportamiento que nosotros interpretamos anteriormente. Nos permite tener una visión muchísimo más profunda del qué, en el que ya tenemos datos, ya sabemos de dónde llega, ya sabemos cuáles son sus páginas favoritas, ya sabemos por qué páginas abandona, ya sabemos qué pasa con el funnel, pero queremos darle una visión mucho más allá al cómo. Y queremos entender ya cómo utiliza nuestro menú, cómo navega nuestra página, cómo le va en el proceso de checkout, qué tan amigable es el funnel, cómo es su proceso de compra final, cómo es su proceso cuando entra a mirar alguno de nuestros productos, y acá es cuando ya usamos otras herramientas. Venimos del cuantitativo y pasamos un poco a lo cualitativo con herramientas de mapas de calor que nos permiten mirar las principales interacciones de los usuarios en algunos elementos, si la jerarquía de los elementos es la correcta, si de pronto los call to action sí están llamando la atención, si de pronto tenemos bastante información en la última parte del FOD y queremos protagonizar mejor la parte inicial. También podemos hacer uso de las grabaciones. En este caso, si recurrimos al ejemplo del anterior del masivo, que sabemos que en el checkout hay un proceso de fuga, hay un error, lo que debemos hacer es ir a montar una grabación, empezar a mirar qué pasa, darnos cuenta si probablemente sea un problema de nuestra página, y ya los datos nos dan una barrera a decirnos, hasta aquí nosotros podemos decirte que los usuarios están abandonando el sitio, ya tú puedes entrar a navegar, a mirar qué pasa con el proceso de pago, a mirar qué está pasando con cada uno de los pasos de tu checkout. Entonces, esta visión nos da una visión muchísimo más amplia de lo que podemos mirar haciendo uso de herramientas cualitativas. Hasta acá ya vamos dos. Tenemos el qué con herramientas de analítica, tenemos el cómo con herramientas cualitativas, desde lo masivo hasta las cosas en detalle, pero podemos hacerlo viceversa. Si, por ejemplo, tenemos ya una información, un mapa de calor, una grabación en la que detectamos algo que no nos hace mucho sentido, nos podemos ir al masivo a corroborarlo con nuestros datos. Y acá empezamos a hacer un match de información. El siguiente paso es el por qué, y el por qué se divide en dos cosas. El primer paso del por qué es la voz del consumidor, entender directamente lo que nos dicen los usuarios. Y esto es muy interesante porque nos ayuda a entender directamente lo que el usuario nos quiere decir. Este es un feedback directo que nos da el usuario. Nosotros ya sabemos que hay un problema en el proceso de checkout, ya evidenciamos que probablemente sea un problema en nuestro sitio. Aquí es donde nosotros podemos preguntarle al usuario puntualmente qué es lo que está pasando, por qué no puede terminar nuestro proceso, si es muy difícil, si los medios de pago no le permiten cerrar, si de pronto la página no carga. Podemos preguntarle las dolencias al consumidor y saber exactamente qué es lo que él necesita. ¿Qué podríamos saber nosotros? Si nos recomendaría con otra marca, si su experiencia fue positiva, si el producto lo recibió tal cual y como lo vio en la página, si el proceso de checkout es confuso, si de pronto estamos pidiendo muchos datos innecesarios. Podemos preguntarle puntualmente lo que nosotros queremos que nos responda, y la voz del consumidor es algo muy valioso. Como usualmente lo solemos como ver en los sitios, y yo sé que muchos de ustedes lo han visto con encuestas de calificación. Regálanos tu opinión, tu feedback es muy importante para nosotros, con encuestas de Net Promoter Score, de qué tan satisfecho te sientes con nuestro producto, califica tu experiencia de 1 a 5, de 1 a 10, qué tanto lo recomendarías con otras personas, qué tan fácil fue terminar tu operación, qué tan fácil fue comprar. Si la persona se va a abandonar, también podemos preguntarle por qué va a abandonar sin terminar la compra, y a todos nos ha pasado que a veces entramos a un e-commerce, entramos a revisar, finalmente nos vamos a ir y pues como que nos atacan o nos persiguen para poder terminar este proceso.
Pero tenemos que tener mucho cuidado también con esto y no ser invasivos, porque ya nosotros si de pronto tuvimos una experiencia negativa anteriormente, que nos empiecen ya de pronto a atacar con formularios muy extensos o muy grandes, pues va a hacer que la experiencia no termine de ser tan positiva y las personas no interactúen con nosotros. El siguiente paso del por qué es el tema de la experimentación y el testing. Acá ya los usuarios nos dan su feedback inconscientemente. A diferencia del anterior, ellos son muy directos y les estamos preguntando puntualmente qué pasa y ellos nos dan una opinión de lo que piensan. En esta nos están dando su opinión de manera inconsciente, porque nosotros estamos teniendo 2 variantes, 3 variantes, 4 variantes que le estamos mostrando a un usuario. En ocasiones a muchos de nosotros nos ha pasado que vemos productos muy personalizados, que entramos a una página y sentimos que nos están hablando puntualmente a nosotros y esto nos hace sentir bastante afinidad. Acá es cuando nosotros elegimos según nuestras características y según nuestros gustos principales. Empezamos a mirar por qué hacen esto, por qué eligen tal opción y no la otra. Empezamos a tener mayor información de nuestra hipótesis inicial. Si ya sabíamos principalmente que nos estaban abandonando desde la parte masiva en el checkout, luego nos fuimos al detalle a mirar qué pasaba, a mirar un mapa de calor, a mirar una grabación, a entender puntualmente qué estaba pasando con el usuario para poder llegar a poner una encuesta de calificación y preguntarle por qué no está pudiendo completar la experiencia, cómo nos califica, qué tan fácil fue comprar o encontrar el producto, finalmente para llegar a una fase de experimentación y poderle brindar una o más opciones al usuario. Esto se traduce en una versión original, una versión variante, pueden ser 1, 2 o 3 versiones. Un A/B test no se limita solo a dos versiones. A/B test puede ser más abierto o también puede ser un multivariable, que es cuando ya hacemos uso de 2 comparaciones específicas en la cual mezclamos varios elementos. Ya no cambiamos solo un CTA o un color o un botón, sino hablamos de un conjunto de buenas prácticas que puede funcionar. La mayoría de las veces, en un 90%, cuando llegamos a una multivariable es porque ya venimos de probar A/B testing anterior. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un A/B test que pudo haber sido exitoso, que también pudo haber fallado, nos dejó una experiencia y nos dejó un elemento que sabemos que puede funcionar en una posible combinación. Ya sabemos que podemos cambiar el botón, que podemos cambiar la imagen, que podemos cambiar el CTA, que podemos cambiar el mensaje racional o emocional y ya tenemos 2 puntos para comparar en un ambiente de multivariables. Y el último es el qué más. El qué más habla de la inteligencia competitiva. Este nos permite saber qué piensan cómo está nuestro sitio comparado con la competencia, comparado con otros sitios, comparado con la industria a nivel general, si hablamos de una industria financiera, de una industria bancaria, de la experiencia de los usuarios en otros sitios, podemos empezar a mirar qué tan rápido carga nuestro sitio, qué tan fácil es de navegarlo, podemos entrar a analizar nuestros competidores desde mobile y mirar si mi sitio también responde a un tiempo de carga rápido, si tiene buenas jerarquías, si el buscador es usable, es fácil de encontrar, si finalmente me está arrojando el resultado de búsqueda que yo necesito. Acá podemos hacer todo el tipo de cruce de información. Podemos hacer benchmarks, podemos hacer todo el tema de análisis heurístico de nuestro sitio y compararnos con otros. Acá empezamos a cruzar un poco de técnicas cualitativas, cuantitativas, temas de encuestas, temas de experiencia de usuario, temas de user research. Acá empezamos a hacer como una fuerte mezcla con temas de usabilidad de usuario. Herramientas que están en el mercado, herramientas que son free, algunas que son pagas, como un Google Trends, como un PageSpeed para mirar qué tan rápido está cargando nuestra página y puntualmente dónde podemos optimizarla. O finalmente también podemos recurrir a recursos como SimilarWeb, que nos ya da una visión un poco más amplia, nos muestra métricas, nos muestra páginas, nos muestra keywords, nos muestra fuentes de tráfico y esto nos puede ayudar también a compararnos un poco más a nivel de métricas. Estrategia, habilidad y técnica podemos compararnos en la inteligencia competitiva. Esta parte resume como un poco el proceso que acabamos de ver, pero no quiero que nos limitemos a pensar que el proceso está segmentado a una herramienta específica. No quiero que pensemos que sí o sí debemos hacerlo con una herramienta. Quiero que el ejercicio de hoy y nos vayamos con la idea de hacer uso de las herramientas que tenemos, de mirar cómo las técnicas de datos que ya tenemos nos sirven para tomar decisiones de negocio y finalmente nos sirven para optimizar las conversiones de nuestro sitio. Si tenemos algo masivo, vamos al detalle, empecemos a preguntar cómo está pasando eso, si ya tenemos un qué,
preguntémosle al usuario por qué se siente incómodo con tal proceso, cómo le gustaría ver un proceso diferente, vamos a una fase de testing y experimentación. Y acá les voy a poner un ejemplo muy puntual. Supongamos que estamos analizando un e-commerce, uno de nuestros sitios, y tenemos dentro de nuestros clics masivos, evidenciamos que los usuarios están abandonando nuestro proceso de pago. Ya tenemos un dato, ya miramos nuestro funnel, ya evidenciamos que es en un punto específico y ya sabemos que está pasando algo ahí. Pero queremos ir más allá, queremos saber qué está pasando y queremos complementar ese qué. ¿Cómo hacemos para complementarlo? Nos vamos al clic en detalle, miramos por qué está dudando entre una opción de pago y la otra, si posiblemente los botones parezcan logos, no esté siendo fácil de encontrar, cuando ya pasa la plataforma de pago se cae, tengamos errores de servidores. Hay muchísimas cosas que nos pueden estar afectando y solo lo vamos a saber haciendo uso de la plataforma o mirando herramientas de clic en detalle. Finalmente ya sabemos que hay una dolencia, ya sabemos que pasa algo, vamos a ayudar al usuario a terminar ese proceso de compra. Vamos a preguntarle puntualmente qué está pasando, por qué no puede terminar nuestro proceso y cómo podemos guiarlo para finalmente irnos con una versión alternativa, poderlo testear y finalmente poder encontrar una opción ganadora que nos permita optimizar y brindar una experiencia cada vez mejor a nuestro usuario. Hasta aquí cerramos todo el tema de técnicas de datos. Si se dieron cuenta, son herramientas que tenemos a nuestro alcance, son herramientas con las que usamos todos los días para tomar decisiones de negocio, para mirar cómo va nuestro sitio, para mirar cuál es nuestro producto más vendido, para saber qué está pasando con nuestro proceso de checkout, con nuestra lista de productos, si estamos destacando los productos que son, si de pronto podemos destacar productos que no tienen tanta rotación y podemos pasarlos al home. Ahí es donde empezamos a hacer un juego de información y empezamos a sacarle provecho a los datos que tenemos para poder llegar a un método de mejora continua. El método de mejora continua o método científico es el método base para hacer un proceso de CRO, de Conversion Rate Optimization. Se divide en 6 pasos. El primero es la observación. El segundo es plantearnos preguntas. El tercero es desarrollar una hipótesis. El cuarto es experimentar. El quinto es concluir todo lo que hicimos. Y el sexto, finalmente, si tenemos una opción ganadora, es aplicarla a nuestro sitio finalmente. Lo llamamos método de mejora continua porque, si se dan cuenta, su flujo es circular, no es lineal, es circular y nos permite estar constantemente en movimiento y estar probando constantemente. Si experimentamos algo y tuvimos una hipótesis positiva, podemos aplicarlo más adelante, podemos tener una observación de que no funcionó, etc., 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 y continuamente estamos mejorando nuestro sitio. Vamos a ver uno a uno a detalle y vamos a tratar de hacer como una unión en la información que vimos anteriormente, porque el ejercicio que les mostré anteriormente lo que nos permite es solo tener la base inicial de nuestro ejercicio de observación. Ya tenemos un ejercicio de observación muy robusto, ya sabemos qué pasa con nuestro sitio, ya sabemos qué queremos testear, ahora tenemos que mirar cómo vamos a hacerlo. El primer proceso es la observación. Vamos a observar qué está pasando con nuestro usuario, qué patrones detectamos, porque en ocasiones nosotros detectamos patrones o flujos. El usuario siempre que llega a esta página abandona. El usuario siempre que ve este tipo de anuncios, abandona, o este tipo de anuncios tiene más feeling con él y hace que pueda comprar. Tenemos cosas que nos parecen extrañas o patrones que nos parecen también bien interesantes, que también entendemos cómo el usuario compra, cómo utiliza el buscador, si el buscador es muy motivante o es muy importante en sus compras. ¿Y cómo hacemos esto? Haciendo uso de los clics masivos y los clics en detalle. Todo lo que tengamos, nuestros dashboards, nuestros reportes de Analytics, nuestros reportes de Adobe Analytics, de la herramienta que tengamos, y hacer un uso muy importante a los heatmaps y a las grabaciones. Esto es nuestra fase inicial. Cuando ya tenemos un ejercicio de observación muy grande, pasamos a plantearnos preguntas y empezamos a decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el usuario no puede terminar algo? ¿Por qué el usuario está abandonando tanto nuestro sitio si ya hicimos una mejora? ¿Será que esa mejora que hicimos fue suficiente? ¿Será que la mejora sí nos funcionó? Y empezamos a hacer una relación entre las variables que tenemos y la información que necesitamos adicional para poder explicar un por qué, y empezamos un ejercicio de preguntas. Usualmente esto se hace en equipo, lo haces con tu equipo de usabilidad, con tu equipo de negocio, con todas las personas que puedan llegar con análisis y puedan hacer un ejercicio de preguntas bien interesante. Para seguir luego a un desarrollo de hipótesis. Cuando ya tengo una pregunta, lo transformo en una hipótesis de cómo podría yo mejorar o qué pasaría si yo cambio este botón.
Si yo cambio este botón, podría mejorar la conversión un 1%, solo vas a saber si lo testeas. Pero para saber eso tienes que tener también una relación entre los datos. Sabes en promedio cuánto convierte, sabes en promedio a dónde quisieras llegar, empiezas a tener una base inicial de información y empiezas a completar un poco más tu proceso. Entonces ya llevamos 3 pasos. El paso del análisis, el más importante, la observación. La planteación de preguntas, sal un montón de preguntas de diferentes tipos de perfiles, de diferentes tipos de visión. La idea es que nos enriquezcamos de todo lo que nuestro equipo sabe para llegar a un tema de hipótesis. Pero ¿qué pasa si llegamos a un punto en el que tenemos muchísimas hipótesis y tenemos muchísima información? ¿Cómo sabemos con qué empezar primero? Si de pronto yo digo, no, lo mejor es optimizar el funnel, pero otra persona me dice, no, lo mejor es cambiar el logo del botón del home. Y otra persona dice, no, lo mejor es subir los elementos que están en el tercer fold al banner principal. ¿Cómo sabemos por dónde empezar? Porque eso es un reto que nosotros vamos a tener, y es que vamos a tener muchísima información. Y eso es algo positivo porque nos habla de un buen ejercicio de análisis que hicimos. Eso lo podemos organizar haciendo uso de la factibilidad. La factibilidad nos permite saber qué tanto impacto tiene en el negocio lo que yo voy a hacer y qué tan fácil es de hacer. Un ejemplo, queremos cambiar el botón del CTA principal del banner. Puntualmente, si solo queremos cambiar el CTA, la factibilidad de puesta en marcha es en una escala de 1 a 5, podría ser 5, porque es muy fácil, solo es cambiar un CTA, no hay que cambiar código, no hay que ingresar un código nuevo de HTML, solo hay que cambiar un CTA. Ahora, ¿qué tanto me puede impactar en mi negocio, puntualmente en la conversión y en las ventas, cambiar un botón en el banner del home? Podemos decir, no, la verdad es que eso impactaría un 3% porque de pronto no habla de un producto específico y no lo lleva directamente a la compra, sino lo lleva a una interna a que vea más productos. Decimos, ok, entonces en calificación podría tener un 3 o un 3.5. Pero ¿qué pasa si por el contrario tenemos una hipótesis totalmente diferente? No vamos a optimizar los pasos del checkout, vamos a quitar unos campos que son innecesarios y vamos a cambiarle el botón al continuar o al comprar ahora para que resalte sobre el fondo. ¿Qué tan fácil es hacer eso? Podemos decir, bueno, aquí la puesta en marcha tiene un 4, no requerimos de código, no requerimos como de un diseñador, lo podemos hacer con nuestras herramientas de testeo y esto puede impactar al negocio en un 4 o en un 5. Entonces decimos, ok, nos vamos con la hipótesis 1, nos vamos a testear primero el checkout, vamos a ver qué está pasando con eso, vamos a ver cómo nos va y luego vamos a nuestro proceso de mejora continua para hacer uso de otra hipótesis. Muy importante en este proceso el tema de la factibilidad. El siguiente ya es la fase de experimentación. Ya tuvimos un análisis, ya nos planteamos preguntas en grupo, llegamos con un montón de información, priorizamos las hipótesis, sabemos qué es lo que más nos impacta, si la parte 1, si la parte 2, si la parte 3, y ya pasamos a experimentar. Acá ya viene un ejercicio puntualmente la variación, si queremos hacer un A/B testing, si queremos mostrar 2 experiencias diferentes a la variante original, si queremos mostrar solo una, empezamos a testear. Algo muy importante acá es mirar que hay una cosa que causa un efecto y que ese efecto nos desencadena una cosa positiva que nos permite testear más adelante. Si ya sabemos que el tema de los CTAs nos funciona muchísimo, entonces vamos a empezar a mirar dónde están los CTAs más importantes y cómo podemos mejorarlo. Si por el contrario sabemos que lo que funciona más es destacar los contenidos en las primeras partes del fold o que el foco es mobile, entonces nos vamos a ir a mejorar sobre ese tema de esos focos por este momento. Entonces acá es muy importante ya tener claro lo que vamos a hacer y empezar a hacer uso de nuestras hipótesis anteriores. Finalmente llegamos a un tema de conclusiones. Y acá es algo que quiero tocar y lo resalté, y es que no existen resultados positivos o resultados negativos, solo existe un aprendizaje a partir de lo que experimentamos. Muchas veces nosotros sentimos frustración porque siempre vamos a creer que lo que queremos probar pues va a funcionar o que vamos a aumentar la conversión un 1%, un 2%, un 3%, y en ocasiones nos podemos sentir un poco frustrados al ver que eso no pasa, pero es un aprendizaje positivo. De hecho, me parece muy positivo, porque si lo hubiésemos hecho si hubiéramos cambiado todo el sitio de una vez, sin hacer una prueba, sin dirigirlo a un público específico, sin saber cómo se comporta con una audiencia específica, pudimos perder mucho dinero, pero este resultado positivo nos mostró que ese camino no era, pero que tenemos un montón de hipótesis más ya de nuestro análisis anterior para empezar a testear. Entonces, ¿cuál es lo importante de este ejercicio?
analizar y poder concluir qué es lo que nos está funcionando y continuar con nuestro proceso de mejora continua. Lo último que podemos hacer en ocasiones, cuando tenemos variaciones positivas, pues que es a donde quisiéramos llegar siempre con nuestro ejercicio, es aplicar las ganadoras a la fase final. Si ya sabemos que nos funcionan más unos CTAs o que ya nos funciona más unos pads de navegación que tenemos, nos vamos a ir a pasar eso a la parte final del sitio, ya lo pasamos a desarrollo, montamos todo nuestro proceso de experimentación, tenemos que hacer toda una bitácora de información. Inicialmente encontramos esto, nos fuimos a una grabación y corroboramos esta información, hicimos una posible encuesta y el usuario nos arrojó que efectivamente se sentía inconforme con eso, desarrollamos unas hipótesis en conjunto, la hipótesis ganadora fue esta, la testeamos, efectivamente ganó la opción que pensamos y ahora nos vamos a ir a desarrollo y los dejamos correr un periodo de tiempo y le hacemos seguimiento para ver si eso finalmente mejoró la conversión como nosotros pensábamos. ¿Cuál es la idea de acá y cuál es el mensaje final? Que el proceso se puede iniciar y repetir cuantas veces nosotros queramos. Muchas veces podemos testear más de una cosa a la vez. Grandes compañías lo hacen, testean 20, 50 experimentos al día, pero tienen ya muy organizado lo que quieren, su foco, su KPI a mejorar, cómo lo quieren mejorar, cómo lo van a medir, de dónde encontraron la información y el punto de partida. Recuerden, no podemos optimizar nunca por una opinión sin datos. La idea es que siempre tengamos información de respaldo que nos permita compararnos con una métrica anterior o con un escenario anterior. Para cerrar, quiero compartirles a todos una página pues que me gusta mucho, que consulto mucho, se llama Guess the Test. Esta página nos muestra diferentes A/B testing de varias categorías para aquellos que se van como con las ganas de informarse más sobre el método de mejora continua, de ver cómo otras categorías ya lo han hecho, porque podemos hacer un ejercicio de análisis también acá bien interesante, y es mirar qué están haciendo y cómo lo hacen. Algo que me gusta mucho de esta página, y les dejo el link para que lo consulten, es que muestra todo el ejercicio de análisis de medición end-to-end y de mejora continua. Si finalmente ellos puntualmente piensan cambiar un formato vertical, horizontal, un botón, un proceso, muestran inicialmente cómo hicieron. Analizamos esto, evidenciamos un pad de navegación y encontramos esto, nos dimos cuenta que la mejor opción posible era esta, hicimos 4 o 5 variaciones diferentes, las corrimos durante 15 días con una audiencia específica de tantas personas, etc., 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 lo medimos con tal KPI para finalmente llegar a una variación importante. Lamentablemente, por ahora no podemos mostrar un ejemplo interno de la compañía por temas de confidencialidad de nuestros clientes. Sin embargo, escogí un ejercicio para que lo podamos desarrollar y podamos entender cómo el uso de la mejora continua nos permite llegar a un proceso de experimentación y de mejora continua como el siguiente. Vamos a hacer un ejercicio entre todos y acá me gustaría que por favor me ayudaran a comentar la opción que para ustedes es más ganadora. Yo pongo esto por acá. La opción que les parezca más ganadora. Entonces voy a contarles el objetivo de la prueba, el indicador y la variación que hubo. Bueno, el objetivo es aumentar la cantidad de usuarios que hacen clic en los productos destacados para que finalmente se vuelvan una conversión y pues nos compren uno de nuestros productos. ¿Cómo lo vamos a medir o cómo lo decidieron medir? Con la tasa de conversión, los ingresos. ¿Cuál es la diferencia? La opción A tiene los planes de servicios telefónicos en un formato horizontal. Yo tengo que hacer clic para ver cada uno, si quiero para un smartphone, si quiero para un plan más básico, para tablet, etc. Versus la versión B, que tiene los datos en formato vertical y ya tú los ves como en unas cajitas de información. Me gustaría que se tomaran 10 segundos, por favor, para que miraran cuál les parece, por qué creerían que es la opción A o la opción B, y ya vamos a ver el resultado y les voy a contar qué pasó. Listo, Kelly, no sé si tú puedes ayudarme a contar dentro de nuestros participantes cuál fue el formato o la opción que más les llamó la atención. Claro que sí, la opción ganadora fue la opción B. La opción B.
Sí, Listo, ya vamos a verla. Al final de las preguntas, si alguna de las personas que votó la opción B se anima a contar por qué o qué le llamó la atención, sería interesante para que hiciéramos también un ejercicio de análisis entre todas las personas que estamos en la charla el día de hoy. Y efectivamente la que ganó fue la opción B. Acá nos muestra, hubo un análisis de información antes, sabían cuáles eran los productos que no estaban rotando, sabían que estaba pasando algo con los clics iniciales de este menú, de pronto estos menús no estaban siendo tan funcionales, no le estaban haciendo tanto clic, entonces esto no estaba teniendo usabilidad ni valor agregado para el usuario, y por eso decidieron llegar a esta variante o proceso de diferenciación. Algo muy interesante acá, y lo subrayé, es que facilita el escaneo de información rápida. Nosotros los usuarios escaneamos información, muy pocas veces nos detenemos a leer algo. Y nos pasa mucho, a mí me pasa mucho. Leo contenidos, entro a un sitio y lo primero que hago es escanear toda la información. Me baso mucho en las jerarquías, los títulos más grandes, los CTAs, lo que es cliqueable, lo que es botón, lo que tiene iconografía. Si ustedes se dan cuenta, esta versión es muy visual. Ustedes pueden decir, bueno, pues sí, es un cambio drástico, o puede que algunos digan, no, no es un cambio tan grave, pero sí impactó a la conversión en un 19%. ¿Qué tenemos de diferente acá? Que tenemos iconografía, la iconografía ayuda muchísimo, de una vez vemos el plan, las gigas, tenemos una información adicional en la parte de abajo que de pronto antes no teníamos, y es mucho más fácil para el usuario. Entre menos lo pongamos a pensar, más fácil va a tomar una decisión de compra. Al usuario hay que guiarlo y brindarle una experiencia positiva. No nos sintamos como frustrados si pensamos que de pronto también ganaba la A. En teoría las dos opciones pueden ser ganadoras, pero aquí viene todo nuestro ejercicio de análisis, y es cómo nosotros nos empoderamos y podemos dar decisiones de negocio importantes basados en los datos, basados en un ejercicio previo de user experience, de datos cualitativos, de datos cuantitativos, para llegar a ejercicios como este, o inclusive hay ejercicios muy básicos en los que solo cambiamos un CTA y ese CTA impacta fuertemente la conversión, pero el CTA viene de un análisis de observación bien interesante previo. Importante siempre pensar en la experiencia del usuario. Siempre que ustedes tengan un producto o un servicio, naveguenlo, pídanle a otra persona que lo navegue, pídanle a alguien de su familia, a alguien que no conozca el producto, que intente comprar, que intente hacer una búsqueda. Miren cómo es la navegación de ese usuario para que ustedes también empiecen a detectar esas falencias que el usuario puede tener. Algo interesante es que las herramientas de testeo nos dan un tema de confianza. Nos dicen, si repitiéramos el ejercicio 100 veces o en cantidad de veces, tendríamos un 96% de confianza de que esta opción sea la ganadora. Entonces ya uno también dice, ok, si yo voy a hacer un cambio tan fuerte en mi sitio y voy a impactar en desarrollo y en diseño, o sea, en mi equipo de desarrollo y de diseño, entonces ya sé que por lo menos este ejercicio es efectivo y tenemos una audiencia también interesante. Mis recomendaciones: no dejar correr nunca un A/B testing o un experimento multivariable menos de 15 días. Entre menos lo dejamos correr, menos efectividad vamos a tener y vamos a necesitar un volumen de audiencia muy grande. Si hay sitios que tienen volúmenes de audiencia muy grandes, podríamos dejarlo correr un poco menos, pero mi recomendación es que no sea nada inferior a 15 días. Este ejercicio finalmente, con lo que quiero cerrar, es que nos vayamos con la invitación a testear, a no tener miedo a probar lo que tenemos, a hacer uso de información. En ocasiones, de pronto ya hemos intentado testear, pero el ejercicio de hoy nos permite entender que de pronto nos estamos omitiendo algunos pasos, que quizá no hacíamos el paso del clic en detalle, sino nos íbamos del masivo de una al testing, que de pronto no pedíamos una segunda opinión de nuestro equipo de user experience, que es bastante importante en esta etapa. El ejercicio es: no tengamos miedo a experimentar, mucho menos ahora, en este momento en que estamos enfocados en vender todos nuestros productos 100% digital. Entonces, enfoquémonos a analizar, entender al usuario, saber qué está doliendo, saber por experiencia. Para cerrar, quiero cerrar quiero cerrar la sesión con esta frase que reúne todo lo que les acabo de decir. Hoy las experiencias importan más que nunca y las mejores experiencias se empoderan con datos. Espero les haya gustado mucho, espero puedan hacer uso de estos métodos. Vamos a compartirles la presentación y puedan hacer un buen uso de la información. Vamos a revisar si tienen algunas preguntas y me encantaría que pudiéramos hacer un debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Ingrid, muy interesante toda la presentación.
Queda abierta la sesión de preguntas y respuestas, a ver si alguien tiene alguna inquietud. Aquí empezamos con una pregunta que nos han mandado. Dice, después de un proceso de análisis y planteamiento de hipótesis, ¿cómo saber con cuál empezar primero? Ok, acá me gustaría regresarme un poco al tema de la factibilidad y es esto. Nos enfrentamos a demasiadas preguntas y tenemos un montón de hipótesis y acá decimos, bueno, pero ¿por dónde me voy primero? ¿Pero qué testeo primero? Acá empezamos a mirar. Importante la factibilidad. Chicos, no tomen decisiones sin antes mirar qué tan fácil es poderlo sacar en un periodo de tiempo escalable, razonable y qué tanto impacto puede tener en el negocio. Importante que eso impacte en mi KPI principal, el KPI principal que nosotros decidamos, mejorar la conversión, el rebote, las sesiones, la duración, lo que sea. Si ese KPI se impacta directamente con mi mejora, esa es la hipótesis por la que debemos empezar. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra inquietud. Dice, ¿cómo saber si mi activo tiene las herramientas correctas para un proceso de análisis? Ok, me voy a regresar a este slide finalmente en el que les dije que no era tan importante pensar en que tengamos herramientas específicas. No, que de pronto mi sitio está con Adobe Analytics y de pronto por eso no puedo. No existe esa respuesta de que haya una herramienta más acertada que la otra. Las herramientas van ligadas a la necesidad que tengamos, al presupuesto también, a muchos factores, pero con las herramientas que tenemos a la mano ya podemos empezar a testear. Con la herramienta base analítica que tengamos ya tenemos una información muy interesante. Existen herramientas en el mercado con versiones free, por ejemplo Hotjar, no pretendo hacer ningún tipo como de publicidad ni nada, pero sí es una herramienta free que nos permite hacer encuestas, que nos permite hacer grabaciones, que nos permite hacer 3 mapas de calor en su versión free. Entonces, como esta, hay varias herramientas que nos permiten utilizar. Entonces, mi respuesta es que podemos trabajar con las herramientas que tengamos y con las que ya tengamos como configuradas nuestros activos digitales. Súper. Recibimos otra pregunta. Dicen, ¿cuántos experimentos simultáneos recomiendas hacer? Esta respuesta también varía mucho de acuerdo a tu negocio. Como expliqué anteriormente, existen compañías que testean entre 10, 15, 20, 50 experimentos. Mi recomendación es que si vas a empezar, te bases mucho en el tema de las hipótesis y la factibilidad. Empieces a mirar, si quieres testear una cosa que impacte la conversión en el checkout, vete con eso. Si a la vez quieres testear algo que esté impactando como en la usabilidad y en los contenidos del home, hazlo al tiempo. Pero empieza, deja que termine de correr uno. Si lo vas a hacer por primera vez, coge el aprendizaje, si la audiencia que tuviste fue la necesaria, si en esos 15 días lograste tener la data que necesitas, si el experimento sirvió, si no sirvió, también puedes entender por qué no sirvió y tratar de mejorarlo. Entonces, como tal, no te podría dar como una cifra estimada de testeo, pero sí te digo que empieces a probar por lo menos uno y mires cómo te va como con esa información que tienes a la mano. Perfecto. Por el momento no hemos recibido más preguntas. Mientras tanto, muchísimas gracias Ingrid por la interesante presentación, una información que seguramente nos será de mucha utilidad para todos. A nuestros participantes también muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Les recordamos que pronto estaremos compartiendo las memorias de la sesión de hoy para que puedan tener la presentación y la grabación de la Open Session. Y pues queremos también aprovechar para invitarlos a registrarse en la Open Session de mañana. Por el chat les he compartido los links donde se pueden inscribir. Mañana puntualmente estaremos hablando sobre Marketing Automation y cómo convertir a tu usuario a lead, cliente o prescriptor. Describiremos los objetivos en cada etapa de nuestro funnel y las estrategias durante el viaje de un cliente. Pueden registrarse en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, en los links que hemos compartido o en los links que les hemos pasado por acá, por el chat. Por acá recibimos varios comentarios. Jimena nos dice muchas gracias. Carla nos dice gracias Ingrid, muy buena tu presentación. Por ahora parece que no hay más preguntas. Ricardo nos dice gracias, muy bueno todo. Un momentito, aquí recibimos una pregunta. Catherine nos pregunta,
Cuando está en desarrollo un producto y se quieren realizar mejoras de módulos que ya se han desarrollado, ¿cómo comunicarlo al equipo y saber si son los adecuados? Ok, si te entendí la pregunta, debes primero tener la data inicial para poderlo comunicar. Si de pronto ya tienes algo en desarrollo o ya tienes algo previo de información antes y quieres cambiar algo, no sé, algo específico en el módulo, tienes que mostrarle a tu equipo puntualmente el análisis que tiene, visualmente cómo quieres verlo, a dónde quieres llegar y mirarlo en conjunto si eso tiene un impacto positivo o negativo en tu negocio. Pero siempre tienes que basarte en una información antes. Si estás desarrollando un producto y ya lo tienes pensado de cierta manera, es porque ya hiciste un análisis de experiencia también, un análisis heurístico que te permitió llegar como a ese resultado final. Si de pronto aún tienes dudas, lo que puedes hacer es apoyarte con datos para mirar si es el camino correcto y evaluarlo en cada una de las áreas con tu equipo para tomar la decisión final. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, nos dicen que si podríamos compartir redes sociales de contacto. En la presentación que les estaremos mandando tendrán el link directo al perfil de Ingrid, donde pueden contactarla pues si tienen alguna inquietud. De todas maneras, Ingrid, si quieres mandarlo tu perfil por acá por el chat para que lo tengan a la mano. Sí, yo lo tenía acá, sino que habíamos ocultado esta porque... Mientras tanto, Catherine nos dice muchas gracias. Francisco nos dice muy clara la presentación, muchas gracias. Listo, ya les compartí mi perfil. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Espero les haya gustado mucho y la invitación es que se vayan a testear, que no tengan miedo a hacerlo y que hagan un buen uso de las herramientas. Y la analítica es muy importante. Súper. Aquí tenemos otra pregunta. Gustavo nos dice, en base a la cantidad de usuarios que reciba mi página web, ¿qué porcentaje aproximado considerarían apropiado para aplicar una de las modificaciones? Esto varía de acuerdo a la modificación que tengas y es una pregunta muy interesante. Existen algunas herramientas que se llaman calculadoras de optimización en Google, hay varias, pueden consultarlas y ustedes pueden poner, tienen que hacer un análisis primero de la cantidad de audiencia que tienen. Por ejemplo, ustedes ya saben cuántas sesiones tienen en promedio en el mes, saben cuántas sesiones tienen en promedio en un pico cuando hacen tráfico. Ahora ya saben que puntualmente lo que quieren mejorar es un KPI principal, que es la tasa de conversión. Ya saben cuántas personas en promedio logran una conversión del 2%. Si ustedes quisieran mejorarla al 3% o al 4%, esa calculadora les va a decir cuántas sesiones deben tener. Les dirá, deben tener el doble de sesiones, deben tener el 10% más de las sesiones. Y finalmente les va a decir cuánto tiempo tienen que dejarlo correr para tener una variante exitosa o tener un dato que de verdad les permita tomar una decisión de negocio. Entonces, primero importante que tengas datos estadísticos comparables de lo que tienes antes para compararte hacia dónde quieres llegar y que puedas hacer pues como un cálculo interesante ahí y hacer uso de estas herramientas. Si quieren también les puedo compartir algunas herramientas de testeo para que puedan mirar esto. Es muy fácil, ustedes solo ponen el valor. Las sesiones actuales, por ejemplo, siempre nos va a pedir las sesiones porque es la audiencia, nos va a decir la conversión a la que queremos llegar, el promedio de la conversión y te va a calcular y te va a decir necesitas tantas sesiones y necesitas correrlo en tanto tiempo. Entonces, si quieren también se las puedo compartir porque les sirve muchísimo para que puedan empezar a testear por primera vez. Perfecto. Sí, se las puedes agregar acá en la presentación que les compartimos para que todos las puedan tener para consulta. O si quieres enviarla por acá por el chat, pero creo que mejor que las tengan allí en la presentación para que las tengan seguras y puedan consultarlas cuando necesiten. Claro que sí. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Gracias de nuevo, Ingrid, por la presentación. Muy valiosa y muy útil toda la información que nos has compartido. Gracias por acompañarnos. Y a todos nuestros participantes también muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y por su participación. Seguimos en contacto. Recuerden que pueden registrarse a próximas sesiones en los links que les hemos compartido por el chat. Y a la sesión de mañana también están bienvenidos. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.
Gracias a todos por asistir, que estén muy bien. Chao. Chao, Ingrid, gracias. Gracias a todos.